Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Nuestro espacio de la Institución de Estudios Complutenses dentro de Futuro Imperfecto Radio. En esta ocasión está dedicada a la figura de Francisca de Pedraza. Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Música contra la violencia de género. La música es el lenguaje universal de la humanidad. Y a continuación escucharemos a La Oreja de Van Gogh en la canción No vales más que yo. Relato el maltrato físico y psicológico de una mujer sufre a manos de su pareja y cómo reúne valor para dejarle. Y dice: estas paredes saben bien lo que pasó. Ya no quiero tus disculpas, no quiero escuchar tu voz, no quiero nada, solo un poco de valor para decirte que no eres más que yo. Y ahora os dejo con La Oreja de Van Gogh con la canción No vales más que yo. Hoy he despertado en el suelo del salón con la mirada esquivando el nuevo sol que acariciaba mi mejilla con temor. Fuera discutían golondrinas y un avión, pero el silencio en casa era ensordecedor. Estas paredes saben bien lo que pasó. Ya no quiero tus disculpas, no quiero escuchar tu voz, no quiero nada, solo un poco de valor para decirte que no eres mejor que yo. Se acabó tu mano al viento dibujando un cinturón, tu voz cobarde excusando al tirador, tus condolencias explicando la razón. Y por eso me voy. Y por eso te digo, ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho tú. Y por eso me voy, por eso te maldigo. Pero antes quisiera decirte a la cara una vez sin temor que tú no vales más que yo. Bajo
las costuras, sigo siendo de papel. Te di mi alma escrita en cada atardecer. Te di mi vida y la arrugaste sin leer. Llevo tus fantasmas tatuados en mi piel y tu desprecio paseando en el andén de mi memoria que no pierde nunca el tren. Ni una noche más en vela esperando al cazador, desorientado por la niebla y el alcohol, mientras al alba cae vacío un cargador. Se acabó mirar al suelo cuando cruzo el callejón de tus miserias como si fuera mi error. En mi tristeza nadie manda más que yo y por eso me voy y por eso te digo, ni el mismo diablo me hubiera hecho el daño que me has hecho tú y por eso me eso te maldigo, pero antes quisiera decirte a la cara una vez sin temor que en tu viaje al olvido por el camino infinito verás como el viento que guarda mis gritos te escupe a la cara todo mi dolor cuando tú sientas frío en un rincón de los siglos. Oirás lo que siempre le dice la luna al cobarde del sol, que tú no vales más que yo. Que tú no vales más que yo. Más que yo. Que tú no vales más que yo. Os ofrecemos el último programa de este ciclo de 3 conferencias sobre la figura de Francisca de Pedraza. En esta ocasión es Olaya García García, escritora, y nos trata de una vida de novela, con la presentación de Pilar Lledó Collada, presidenta de la Institución de Estudios Complutenses. Escuchar a Olaya García en la primera conferencia del ciclo que hemos organizado sobre Francisca de Pedraza, que hoy desgraciadamente ya se acaba con su conferencia. Voy a presentar un poquito a Olaya García, pero vamos muy poquito, porque yo creo que es bastante conocida. Es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá y de Antigua. Bueno, después profesora de la Universidad de Alcalá, pero después estuvo en diferentes ciudades europeas y luego al volver pues, ha trabajado sobre todo como docente y como traductora. Creo que hoy nos viene a hablar de La buena esposa, que es la novela que ha dedicado, la magnífica novela, por cierto, que ha dedicado a la figura de la que hemos venido hablando a lo largo de este ciclo, de Francisca de Pedraza. Porque digo además magnífica novela porque, claro, una cosa es los documentos farragosos, judiciales que maneja Ignacio Ruiz en sus libros y que a veces es un poco complicado leer, y ella ha transformado toda esa información de esos documentos judiciales ya un poquito farragosos en una magnífica novela muy documentada como todas las suyas. Bueno, sin más, os dejo con Olaya, que nos va a volver a explicar esa maravillosa conexión que une precisamente la historia con la literatura y que ella desde luego practica también. Muchas gracias. Y ahora sí, ahora vamos a escuchar
a Olaya García García en su Francisca de Pedraza, una vida de novela. Bueno, pues cuando Pilar estuvo hablando conmigo sobre cómo podíamos organizar estas conferencias, pues evidentemente ya habéis dado la parte importante sobre Francisca de Pedraza. Primero, una introducción sobre cómo es la vida de las mujeres, cómo era la vida de las mujeres en esa época, a cargo de Pilar. Después Ignacio os ha hablado de lo que es propiamente el personaje histórico de Francisca, y yo lo que le propuse a Pilar es explicar un poco cómo toda esa historia, todo eso que habéis estado viendo en estas 2 sesiones anteriores, se puede adaptar para convertirlo en una novela. Porque la literatura, como Pilar ha dicho, llega a más lectores. O sea, una novela llega a más lectores que un libro de ensayo, que un libro de investigación histórica, por mucho que los libros de Ignacio, ya los tengo aquí también en la charla, sean absolutamente fantásticos, pero es verdad que el público lector o el potencial número de lectores en principio es menor cuando se trata de un ensayo. De manera que una novela lo que permite es llegar a mayor cantidad de gente. Y tengo que reconocer que me siento un poco rara porque esta novela salió hace 2 años y desde entonces he hecho muchas presentaciones, he hecho muchos encuentros con lectores y siempre nos centramos en la parte histórica, que es lo que vosotros ya habéis visto en las 2 conferencias anteriores. Entonces va a ser la primera vez en que voy a hablar de lo que es puramente la novela, o sea, la creación de la novela, cómo se insertan los personajes. Es la primera vez que voy a hacer una charla realmente más literaria, por así decir, sobre la novela, porque siempre nos centramos en la parte histórica, que además a mí es lo que me gusta. Bueno, pues lo primero que quiero explicar es un poco cómo se llega a la idea de hacer una novela, que es más o menos el mismo proceso que sigue cualquier persona que de repente se interesa por algo y quiere aprender más sobre ello. En mi caso y en el de, supongo, muchas más personas de las que estáis aquí, pues bueno, vivimos en una ciudad histórica por la que han pasado una gran cantidad de personajes interesantísimos, y cuando paseamos por las calles de la ciudad, pues siempre vemos, las calles normalmente llevan nombres de personas, ¿no? Hay muchas personas que están ligadas a Alcalá, y hay instituciones o lugares especiales a los que se les ponen nombres de personas especialmente significativas. Entonces yo sabía que existía Francisca de Pedraza y que tenía una relación con Alcalá porque hay un instituto, que está cerca de mi casa además, porque el salón de actos de la Facultad de Historia del Colegio de Málaga, donde yo estudié la carrera, está dedicado a Francisca de Pedraza, y eso fue algo que en su momento me sorprendió porque yo no sabía quién era Francisca de Pedraza, y cuando visité la universidad hace como cosa de, no sé, 8 años quizás, vi que, bueno, estaba muy cambiada con respecto a la época en la que yo estudié, está mejorada, y habían dedicado nada menos que el salón de actos de la Facultad de Historia a un personaje histórico que yo no sabía quién era, habiendo tantísimos otros que se han pasado por Alcalá y que quizás son más conocidos. Y eso a mí me sorprendió, pero en ese momento todavía no me puse a investigar quién podía ser Francisca de Pedraza. Hasta que me invitaron a dar una conferencia sobre mujeres impresoras en Alcalá de Henares, y entonces ahí la organizaba la Asociación Francisca de Pedraza y me preguntaron: ¿y tú conoces la historia de Francisca? Y me dio un poco de vergüenza, pero tuve que reconocer que no la conocía. Y entonces me la contaron y me quedé absolutamente impactada. Y dije, ¿cómo es posible que esto haya pasado en Alcalá? Que yo he estudiado historia, que yo he sido guía turística y que yo no conozca esta historia de esta mujer. Y lo que ocurre es que es una historia que ha pasado muy desapercibida hasta que precisamente Ignacio la sacó a la luz. Y hasta ese momento, pues nadie sabía quién era Francisca de Pedraza, y ahora, afortunadamente, pues se está ayudando un poco, la gente la va conociendo más. Esta es una placa que hay en el edificio del rectorado de la Universidad de Alcalá, en el Colegio Mayor de San Ildefonso, reconociendo la función que el antiguo rector Álvaro de Ayala tuvo en el final del proceso, el fallo definitivo en el proceso de Francisca de Pedraza. De manera que ya digo que institucionalmente la propia universidad es una de las que están ayudando a que se difunda más la historia de Francisca. Y en el momento en que a mí me hablaron de Francisca de Pedraza, dije, madre mía, menuda persona, menuda mujer, menuda historia. Y me puse a investigar si había algo escrito sobre ella. No había ninguna novela, pero sí había unos libros
unos libros que ha escrito Ignacio Ruiz, a quien tuvisteis el placer y el honor de escuchar la semana pasada, porque además es maravilloso cuando cuenta la historia de Francisca, la cuenta con una pasión, se nota que la vive. Y él es el que, cuando estaba investigando para su tesis doctoral en el Archivo Histórico Nacional, encontró el documento del juicio, de la fase final del juicio a Francisca de Pedraza, que la hizo el rector Álvaro de Ayala, de la universidad. Entonces, bueno, él ya os lo contaría, pero en ese momento le estaba haciendo una tesis sobre, bueno, él es catedrático de Derecho, entonces estaba haciendo su tesis doctoral y estaba investigando sobre el derecho, sentencias judiciales en la Universidad de Alcalá. Esto no entraba dentro de lo que él podía abarcar en la tesis, pero se quedó con la idea y cuando terminó la tesis volvió, sacó los documentos, los estudió y empezó a escribir libros. Ha escrito varios libros, tengo aquí 3, pero me parece que lleva 4 de momento. El último es muy reciente y de hecho os daría una primicia en la conferencia de la semana pasada, me imagino, porque lo presentó hace muy pocas semanas aquí en Alcalá. Y entonces para mí ha sido una gran suerte contar con estos libros porque están estupendamente documentados. O sea, todo lo que es la parte jurídica del proceso de Francisca de Pedraza está fantásticamente explicado en estos libros, con lo cual a mí francamente me ahorra la tarea de tener que ir a los archivos propiamente dicho, que son farragosos y muy difíciles de leer porque la escritura procesal de esta época es muy complicada y pues gracias a sus libros a mí con esto ya tuve el soporte fundamental de lo que es propiamente la historia de Francisca de Pedraza. Pero es que la novela no va sobre Francisca, pero habla de más cosas. A mí en mis novelas me gusta que sean un poco más corales, que nos ayuden a meternos en la época, aunque se trate del caso de una persona determinada, siempre introduzco tramas secundarias que tienen que ver con la forma de vida de la época, con otros personajes que a veces son ficticios y que nos ayudan a que nos sumerjamos en ese momento. Entonces, aparte de la documentación de los libros de Ignacio, que desde luego son fundamentales y que yo además animo a todo el mundo a que lo lea, porque aunque es verdad que ese ensayo no es especialmente difícil de leer, ni mucho menos, son bastante amenos y fáciles de leer. Pues aparte de eso, pues ahí es necesaria una serie de documentación sobre muchos aspectos de la vida cotidiana, sobre cómo era Alcalá en el momento, cómo se vivía, cuál era la situación pues, de las mujeres, de los distintos ámbitos por los que van pasando los personajes de la novela, que ahora explicaremos un poco cuáles son. Porque aparte de la historia de Francisca, hay otras historias involucradas en la narración. Entonces, esa parte de la documentación, que es pues una parte importante y que lleva muchísimo tiempo, en mi caso, yo cuento con la ventaja de que al haber estudiado historia, pues ya estoy, digamos, estoy ya más centrada, conozco lo que son los movimientos y los momentos principales de la historia y luego he escrito ya varias novelas, 4 novelas que están ambientadas en esta época, algunas en España, otras fuera de España, pero básicamente es un periodo que manejo bastante bien, para el que he ido reuniendo mucha documentación en sucesivas novelas, pero que pues, todo eso se va sumando. Pero con esto también lo que quiero decir es que desde el punto de vista de los creadores, de los escritores de novela histórica, hay tantas formas de entender la creación literaria como escritores hay. Porque hay escritores que, como yo, para los que la historia es importantísima, que utilizan muchísima documentación en las novelas, que se documentan de forma exhaustiva, aunque luego yo no cargo toda esa documentación sobre la novela porque sería muy pesado, pero sí me gusta saber muchas más cosas de las que a lo mejor aparecen en la novela. Me hacen sentir más segura y me hacen sentir que si en un momento determinado que pasa, la novela da un giro y de repente se va por un sitio que no tenía yo pensado al principio, también lo puedo abarcar, porque, digamos, tengo una documentación bastante amplia. Pero bueno, yo cuento con la ventaja de que yo estudié historia. Yo tengo ya un bagaje previo que me facilita esa labor. La mayoría de los escritores de novela histórica no tienen formación histórica previa. Han tenido que estudiar historia, obviamente, pero por su cuenta, ¿no?, de forma autodidacta, para escribir sus novelas. Y luego cada uno de ellos decide qué peso quieren que tenga la historia en su novela. Para mí, ya os digo, tiene muchísimo peso. Para mí la historia siempre es una trama, siempre es una armazón que es inamovible. Todos los hechos históricos tienen que aparecer tal cual en la novela y lo que es ficticio se tiene que organizar a partir de eso, pero la historia no se puede tocar. Esa es mi visión, pero quizá porque tengo formación de historiadora. Bueno, hay otros escritores que lo abordan de otra manera,
Y luego también hay lectores que prefieren que la novela tenga más peso histórico y hay otros que prefieren que sea más bien una especie de ambientación, unas pinceladas, pero que pues no se centre tanto en eso. Por eso, afortunadamente, hay muchos escritores, hay muchos lectores y pues siempre hay algo a gusto de todos. El proceso de documentación es, por lo tanto, para mí es muy importante. Yo tardo tanto en documentarme como en escribir la novela, o a veces incluso más. Yo suelo tardar unos 2 años de media por cada novela y 1 año mínimo es exclusivamente de documentación. Pero bueno, porque a mí me gusta mucho aprender historia, seguir aprendiendo, y en cada novela lo que hago es introducirme en aspectos que no he tratado en novelas previas, porque eso, entre otras cosas, me permite aprender cosas nuevas. Y aquí ya entramos en lo que es el aspecto más puramente literario, que es todas esas fuentes que hemos estado reuniendo sobre cómo se vivía, cómo era Alcalá en la época, cómo vivía la gente, aspectos de la vida cotidiana, aspectos de cómo funcionaba la justicia en esa época, cómo eran los tribunales, cómo el papel que tenía la universidad dentro de la ciudad de Alcalá, las relaciones entre los universitarios y los vecinos, pues todas esas cosas que ya a veces también he ido utilizando en otras novelas, pues toda esa información hay que integrarla y hay que crear una narración que sea interesante para los lectores, que no sea muy pesada, que sea amena, pero que también, a mí es como me gusta, que aporte información, que cuando los lectores terminen de leer la novela hayan aprendido cosas sobre historia, sobre cómo se vivía en la época, sobre las mentalidades, sobre algunos aspectos específicos de los ámbitos en los que se van a mover los personajes. Yo considero que es un regalo que los escritores hacemos a los lectores. Nosotros hacemos todo ese trabajo previo de aprender todas esas cosas para luego, ponerlas en las novelas de forma que sean asequibles y que como un cocinero que hace un plato que se disfruta. Mientras te alimenta, lo estás disfrutando. Pues algo parecido, ¿no? Y esta es la parte más complicada, donde cada escritor difiere. Ya os he dicho que para mí las fuentes tienen una importancia fundamental. Y en este caso tenemos la circunstancia de que son fuentes jurídicas. O sea, todo lo que sabemos sobre Francisca de Pedraza son las actas que nos han quedado del juicio. Entonces hay un momento determinado en que el rector Álvaro de Ayala se transfiere en la competencia del juez del arzobispado de Toledo, del vicario arzobispal, que era el que había estado juzgando el caso de Francisca de Pedraza, se transfiere a la Universidad de Alcalá. No os cuento la historia porque asumo que ya os la han contado en las conferencias anteriores. Y en ese momento lo que se hacía en la época era cuando había una transferencia de tribunal, de competencia, de lo que fuere, el juez mandaba comunicación a todos los tribunales que hubieran participado en el proceso previamente, a todas las instancias, que en este caso también está el corregidor de Alcalá, y les pide que manden toda la documentación. Hace un archivo con toda la documentación previa y aparte está pues, el propio juicio, las declaraciones que haya en el juicio en cuestión. Con lo cual, como lo que se nos ha conservado es la parte final, justo lo que se guardó en la universidad, lo que guardó el rector Álvaro de Ayala, lo que tenemos son las actas de todos los juicios previos por donde ha ido pasando Francisca de Pedraza. Es decir, cuando Álvaro de Ayala se hace con esa documentación y emite su juicio, después lo va a confirmar Dionisio Manrique, el rector siguiente, un año después, y eso ya se guarda en los archivos de la Universidad de Alcalá. Y afortunadamente nos ha llegado todo porque antes de poder juzgar ese caso, Álvaro de Ayala pidió que se le mandara toda la documentación. Así que tenemos todos los juicios precedentes. Y claro, cuando se trata de juicios, la justicia en aquella época es bastante diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día, y a veces nos parece bastante extraño cómo era muy difícil aplicar justicia, porque entre otras cosas no había un brazo de la justicia, no había unas fuerzas del orden público, que diríamos nosotros hoy en día, que tuvieran un poder coercitivo que animara a la gente a cumplir la ley. Entonces la ley se la saltaban bastante a la torera, y si la persona además tenía poder, que es algo que también comento en la novela, pues era bastante fácil que se saliera indemne después de haber cometido cualquier tipo de tropelías. Entonces, la justicia en esta época tenía un poder mucho más limitado que en la nuestra,
Y cuando se celebraba un juicio de estas características, no es que acudieran los testigos, de hecho muchas veces no acudían ni siquiera físicamente, se sentaran en el estrado y el juez les preguntaba o el abogado les preguntaba, no, es que les mandaban un escrito, o sea, los abogados, el abogado defensor y el fiscal, hacían un escrito con las preguntas a las que tenían que responder los testigos. Y básicamente las preguntas, o sea, la respuesta iba incluida en la pregunta. Decían, el fulanito de tal, que es testigo, afirma que conocía a Francisca de Pedraza y que conocía a su marido y que los vio tal día, tal y cual. Y entonces el otro decía, sí, yo afirmo. Y entonces las respuestas son muchas veces lo mismo. Básicamente lo que te han estado preguntando, pues tú dices, sí, efectivamente, así es. Y no se suelen aportar muchos datos aparte, con lo cual hay una gran cantidad de papeles, por así decir, pero primero son datos muy, no sé cómo decirlo, muy secos, muy repetitivos muchas veces y que en modo alguno nos meten en lo que es el alma o los sentimientos que tenían los personajes. Y ahí está la dificultad de hacer una novela, porque cuando se hace una novela básicamente tenemos que estar tratando con eso, con cómo se sentían los personajes, cómo se tenía que sentir la pobre Francisca ante ese terrible circunstancia vital que se le había venido encima sin que ella lo hubiera querido. Y es algo tremendamente difícil. Yo, además, como historiadora, que tengo un gran respeto hacia todos los personajes, a todas las personas que han vivido en el pasado, y siempre me preocupo mucho de no cometer anacronismos en el sentido de prestarles formas de ver el mundo que son de nuestra época, pero no eran de la suya, pues es bastante complicado, ¿no? Trasladar estas actas, que son muy frías, a un libro y hacer que tenga alma, ¿no? Que los personajes estén vivos, de alguna manera. Entonces, yo lo primero que me planteo, y yo lo tenía muy claro, era que yo quería que Francisca contara la historia en primera persona, o sea, que fuera ella misma la que estuviera contando la historia. Pero claro, el primer problema que se plantea es que Francisca tampoco lo sabía todo, no sabía todo lo que estaba pasando, no entendía bien cómo funcionaba el sistema judicial. Entonces, si yo quiero que los lectores entiendan lo que está pasando, cosas que Francisca no sabía, tiene que haber más personas que narren. O sea, Francisca va a estar narrando en primera persona, pero tiene que haber más personas que cuenten también la historia. Entonces, Francisca... yo la novela la he estructurado en una serie de partes que constan casi todas de 4 capítulos que están narrados, uno de ellos por Francisca, otro de ellos por 2 amigas suyas que son personajes ficticios, que ahora hablaré de ellas, y otras por alguien que está directamente involucrado en el juicio o digamos en la parte jurídica de la historia de Francisca de Pedraza. Entonces, en este caso tenemos a Bartolomé de Alcocer, que fue el procurador, curiosamente el procurador que tuvo primero Jerónimo de Jaras, en el primer juicio que Francisca interpuso a su marido, pues Bartolomé de Alcocer fue el procurador del esposo. Y a partir de ahí estuvo siempre con Francisca, excepto en la parte final. Estuvo siempre acompañando a Francisca en el resto del proceso, en todos los demás juicios que Francisca inició contra su esposo. El procurador fue Bartolomé de Alcocer. Había más en Alcalá, porque además era una ciudad universitaria, había bastantes pleitos, pero el hecho, claro, nosotros no sabemos por qué, puedes decir, pues fue una casualidad, a lo mejor le funcionó bien y dijo, pues voy siempre al mismo, pero no tenían relación entre ellos, no sabemos, porque los documentos no nos hablan de nada de eso, entonces yo me he inventado, ¿no?, cuál pudo ser la relación que existió entre los dos, y Bartolomé de Alcocer es el personaje que nos está contando todos los tejemanejes, toda esa armazón jurídica que hay detrás del caso. Hasta que Bartolomé de Alcocer deja de aparecer. En el último caso ya de Francisca de Pedraza él no aparece y entonces he dado la voz al rector, a Álvaro de Ayala, que además una cosa que a mí me preguntaban y que es bastante curiosa es cómo el rector Álvaro de Ayala se atrevió a dictar una sentencia semejante en contra de todo lo que habían ido dictando los tribunales eclesiásticos previos, que es como enmendar la plana, pues nada menos que al vicario del arzobispo, que es como enmendar la plana al arzobispo de Toledo. Como una persona que es un personaje en el fondo político, como es el rector de la universidad, que va a tener después una carrera probablemente en corte, en las altas instancias de la administración española de la época, cómo se atreve a emitir una sentencia semejante, histórica y además muy valiente en esa época. Pues, por supuesto, los documentos tampoco nos lo dicen.
Lo único que tenemos es pues, lo que él deja por escrito, ¿no? Su sentencia. Yo pues me he inventado por qué por qué Álvaro de Ayala pues hace eso. Los novelistas a veces nos servimos, ya os digo que para mí la historia es inamovible, pero deja muchísimos huecos que podemos rellenar como nos parezca más adecuado. Yo siempre, desde luego, lo intento hacer conforme era la forma de entender el mundo de la época, siguiendo las mentalidades. Entonces, Álvaro de Ayala sí muere muy poco después, cuando termina de ser rector, muy poco después muere, y yo lo que pensé es, a lo mejor él lo sabía, a lo mejor ya estaba muy enfermo, sabía que estaba en sus últimos momentos y dijo, pues voy a hacer lo que simplemente creo que es justo, no lo que me conviene políticamente, lo que creo que se debe hacer y que a lo mejor otro rector que hubiera estado aquí no lo habría hecho. Bueno, pues como os digo, respeto la historia, pero la historia deja muchos huecos que se pueden rellenar y crear los personajes a través de esos vacíos que nos deja la documentación. Y luego, lo que también quería hacer es, claro, Francisca, eso tampoco nos lo dice la documentación, pero yo siempre he pensado que Francisca no estaba sola. Francisca tenía que tener a gente a su alrededor, porque fue un camino durísimo el que emprendió, y si no tienes una comunidad de personas alrededor que de alguna manera te van sosteniendo, te hundes. Y Francisca siguió, 11 años estuvo, o sea, fue a juicio repetidamente, le decían que no y volvía, y pues era una persona francamente muy valiente, pero yo siempre me imagino que por muy valiente que sea uno solo, te acabas hundiendo, si no tienes a tu alrededor una serie de personas. Entonces yo lo que hice fue crear a 2 amigas que se crían con ella, porque Francisca es huérfana y se cría en un convento de monjas, pues a 2 amigas que se crían con ella y que también tienen sus propios problemas, ¿no? Esto me sirve, primero, para arropar un poco más a Francisca y, segundo, para mostrar otros aspectos de lo que era la vida cotidiana de las mujeres en esa época. Aparte del problema de Francisca, había mujeres que tenían otras dificultades intrínsecas al hecho de ser mujer en la sociedad de la época, y yo creé a 2 amigas para que mostraran, cada una de ellas tiene su historia, que mostraran un poco otros problemas que tenían también las mujeres. Y esto además sirve para que el lector, que ya conoce la historia de Francisca, tenga una parte de la trama en la que no sabe qué va a pasar, porque como es ficticia, ahí sí que no sabe cuál va a ser el final, y de alguna manera mantener la atención. Y para dar voz a Francisca, otra cosa que viene, todo esto son decisiones que vas tomando, ¿no? Te van, de alguna manera, cada decisión que tomas, desde el punto de vista narrativo, te reduce la dificultad o te reduce las posibilidades y te facilita las siguientes. Desde el momento en que yo pensé que quería que Francisca hablase por sí misma, dije, bueno, pues tengo que utilizar un lenguaje. Hombre, no van a hablar como en el siglo XVII, porque eso, ni yo lo puedo hacer, ni a los lectores les va a gustar. Pero sí voy a dar a la novela un aire así arcaizante, un poquito en el vocabulario, en ciertas, en la sintaxis un poquito, pero francamente es una pátina, ¿no? Pero que nos ayuda a que precisamente esas voces que nos están hablando desde el siglo XVII se resulten más creíbles. Aparte de las mentalidades que tienen, pues el hecho de adaptar un poquitín el lenguaje para que sea así ligeramente arcaizante. Entonces es una historia que está contada a varias voces. Y la historia de Francisca empieza, como la de muchas niñas de esa época. Bueno, no lo he dicho en la presentación, he traído algunos fragmentos que voy a leer, algunos fragmentos de la novela para ilustraros bien de esto de lo que estoy hablando. Pues Francisca, con sus amigas, que yo me las he inventado, que se llaman Ana y Clara, están en el convento, y como a todas las niñas de esa época, pues básicamente se las educaba o para que entraran en el convento o para que se casaran. Las que entraban en el convento son minoría, entonces ellas 3, cuando empieza la novela, ellas 3 están en el convento, es la parte de la infancia, antes de que salgan las 3 del convento. Y pues una de las, claro, tienen muchas dudas, hablan sobre cómo será su futuro, con quién se casarán, no si se casarán, con quién se casarán y qué van a hacer una vez que salgan del convento. Tienen muchas expectativas, pero realmente no saben mucho de la vida, porque son unas niñas que se han criado bajo o tras las paredes de un convento. Tienen carácter especial, son activas, son inteligentes, son curiosas, pero no saben mucho del mundo exterior. Entonces, en aquella época, desde el principio a las niñas se las educaba para llevar una casa, para casarse, para tener a los hijos, para cuidar
la familia, ese era su papel en la vida. Y luego, dependiendo de la profesión que tuviera el esposo, pues normalmente tenían tareas asociadas al trabajo del marido. Si por ejemplo, en el taller de libros prohibidos, si tu marido es impresor, pues tú vas a hacer trabajos que tienen que ver con eso. Pero también tienes que cuidar de la casa, ¿no? De manera que se las educaba básicamente para cuidar de la casa. Entonces empieza la novela, ellas 3 están en el convento, hay 3 capítulos en los que hablan cada una de ellas, en cada capítulo vamos a asistir a una peripecia que de alguna manera ya nos está mostrando cuál va a ser la línea que va a seguir cada una de ellas en el futuro. Van a seguir siendo muy amigas, van a estar siempre juntas, incluso después de salir del convento, pero cada una tiene una forma diferente de ver la vida, tiene unas expectativas, y la expectativa que tiene Francisca es la de ser una buena esposa. Ella es una persona muy consecuente, muy seria, es la más seria de las 3, la menos maliciosa, y pues ella, su afán es... ella sabe que le van a buscar un marido, porque claro, las niñas no... las casaban. Las niñas no elegían el marido, era siempre el padre, el tutor varón el que elegía para ellas, o en el caso de Francisca, según lo vemos en la documentación, hay una mujer que es una beata, que es la que lleva las arras, la que la representa en la documentación, que era una mujer que estaba ligada al convento. Y en este caso, pues el que le busca a Francisca, el marido, es su confesor, que además es un sacerdote que aparece después en el proceso de Francisca, que es uno de los que testifican a favor de ella. Pero está claro que es una persona que está desde muy pronto en la historia de Francisca, porque aparece desde el principio. Entonces yo he pensado, pues tendría que tener alguna relación con el convento, y un sacerdote que tiene relación con un convento, básicamente, pues probablemente sea el confesor de las niñas, ¿no? Entonces yo me he inventado que era el confesor de Francisca, y es él el que le busca al marido. Y hay una primera escena con la que se cierra este primer bloque, que está contado por Francisca, que es cuando le presentan a su marido. Entonces, ahí en una especie de sala de recibir que tiene el convento de monjas, donde van los visitantes y las monjas están detrás de las rejas, pues en ese momento, acompañado de la mujer que la representa, de la beata, y acompañada del sacerdote, a Francisca le permiten salir para que se siente a la mesa frente al que va a ser su esposo, ¿no? Para que el que lo conozca, el esposo es Jerónimo de Jaras, que si miramos la documentación es un hombre que no es mal partido sobre el papel, porque tiene viñas, tiene casas, tiene una serie de tierras, algunas en Alcalá, otras en Torrejón. No es una persona pobre, es una persona, bueno, tampoco vamos a decir que es rico, pero es una persona que lleva un tren de vida, tiene una serie de haciendas y de posesiones que auguran que en principio pues vas a vivir una vida bastante cómoda. Y si miramos la dote que lleva Francisca de Pedraza, que es una dote de 5.500 reales, pues es una dote, claro, a veces no tenemos idea de qué representa eso en la época, y menos en el siglo XVII, que es un siglo de una inflación galopante, lo que llamaríamos, se devalúa la moneda por periodos, se devalúa varias veces al año, ¿no? Entonces, para hacerme una idea yo de qué representaban esos 5.500 reales que Francisca aporta, me fui a buscar en tesis doctorales de la época otros entornos cercanos en los que se dieran dotes de mujeres que se casan, de esa misma época, para hacerme una idea. No encontré nada en Alcalá, pero sí encontré en Madrid. Hay una tesis doctoral sobre las dotes, precisamente, de mujeres que están asociadas al entorno de palacio. Son sirvientes de palacio, del Palacio Real, con lo cual son personas que, aunque no son de las más altas instancias, pero son personas que tampoco eran pobres en la época. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me di cuenta que en la misma época las dotes de las mujeres que se casaban, que están en la tesis doctoral, eran menores que las de Francisca? Y dije yo, pues eso significa probablemente que Francisca llevaba una buena dote al matrimonio. Lo que pasa es que, bueno, no le duraría mucho. O sea, en principio, Francisca era apetecible casarse con ella porque tenía una buena dote. El marido también estaba en ese sentido, iba bien. Pero, entonces, claro, yo digo, ¿y cómo sería la primera vez que ellos se encuentran? Entonces, pues me imaginé una escena en la que ya Francisca entrevé que su marido es un hombre muy violento. Y, bueno, presenta sus dudas, pero nadie le hace caso.
Entonces vamos a leer esta escena, que es la parte final de ese primer capítulo que escribe Francisca. Está hablando con están el uno al otro lado de la mesa, aquí está la mujer que le sirve de carabina y el sacerdote, y básicamente están hablando del sacerdote y el futuro marido todo el rato. A las mujeres no les preguntan, ¿no? Y entonces cuando el marido pregunta, ¿y cuál es la dote de Francisca? No sé qué tal, le pregunta al sacerdote, el sacerdote le pregunta a él, y básicamente ellas no intervienen. Y nos dice Francisca: durante todo el tiempo yo había mantenido los puños sobre el regazo. Ahora don Cristóbal, el sacerdote, me tomó de la muñeca y puso mi mano en la de aquel hombre. La mano era grande, sudorosa y áspera, de uñas algo mordidas. El pulso le temblaba un poco. Supuse que a causa del nerviosismo. En realidad es que es alcohólico, Jerónimo de Jaras, ¿no? Le tiembla el pulso. No pude evitarlo. Noté un sentimiento de repulsa y en un arranque involuntario retiré la mano. A Jerónimo se le alteraron las facciones. La boca se le crispó y fue como si una tormenta estallase en sus ojos. Dio un violento manotazo en la mesa, tan brutal que la madera crujió y tembló hasta las patas. Me quedé lívida. Aquella reacción me había asustado de veras. Recordé algo que decía Ana, que es una de sus amigas. Sañudo y fuerte el varón no es buena combinación. O sea, si tienes un marido que, aparte de que se enfada mucho, es fuerte, pues, en fin, no es bueno para ti. Don Cristóbal también se había quedado sorprendido. Ya no sonreía. Pero enseguida retomó la palabra e intentó restarle importancia al suceso. No sé si alguno de ellos llegaría a recuperar la sensación de que nada había ocurrido. Yo, por cierto, no. Cuando Jerónimo se despidió, también las monjas se retiraron. Yo quedé a solas con el sacerdote. «Y bien, hija, ¿qué piensas?», me preguntó. Me miré las manos, refugiadas de nuevo en mi regazo. El golpe que ha dado, vacilé. A decir verdad, me ha asustado un poco. Me ha asustado mucho. Fue lo que dije, aunque en realidad era una menudencia comparado con lo que callé. Y es que, pensaba yo, si da tales manotazos cuando la esposa no está aún conseguida y además habiendo otra gente presente, ¿qué no hará cuando la tenga ya en posesión y se encuentren a solas? El buen clérigo meneó la cabeza, como restando importancia a aquel detalle. Hija mía, los hombres pueden ser un poco bruscos, forma parte de su naturaleza. Quizá no lo entiendas, pero son así porque Dios lo quiere. Para eso estás tú, para sosegarlo con tu dulzura y tu cariño. Debes ayudarlo a que se suavice. Esa es la función de la mujer. Así lo enmendarás a él y al mismo tiempo subirás peldaños en tu camino al cielo. Esto no es que me lo haya inventado yo, no está en los manuales de la época que hablaban, en los sacerdotes pues daban consejos a las mujeres para el matrimonio. Y claro, le dicen esto a Francisca, que confía mucho en su confesor. Me quedé pensativa. Tal vez mi confesor tuviese razón. Al fin y al cabo, yo no sabía nada de los hombres. Tal vez aquel arrebato, que tan furioso me había parecido, fuese algo normal en ellos. Tal vez debía aceptar que en eso Jerónimo no era diferente a los demás y que, por tanto, no debía atribuir a aquel simple gesto una importancia que en realidad no tenía. Tomé entonces una determinación. Sería tan buena esposa, tan intachable, que él no encontraría motivos para volver a enfadarse de aquel modo. Así me ganaría su afecto. Jerónimo no tendría más remedio que tratarme con grandes muestras de respeto y cariño, como debe hacer un buen marido. Así es como empieza la historia de Francisca, como ha empezado la historia de Francisca. Y efectivamente Francisca llega al matrimonio, pero no importa lo mucho que se esfuerce, el matrimonio no va bien, porque Jerónimo tiene un temperamento colérico, se irrita por cosas que no tienen que ver con ella, porque viene de la calle, porque va mucho a las tabernas, porque se dedica a jugar, cuando vuelve a casa irritado, pues la toma con ella. Además, otra cosa es que se ha quedado con todo el dinero de la familia, incluyendo todo lo que Francisca había llevado, lo ha ido vendiendo para apostar, para darse al juego. Y llega a tal punto la situación que ni siquiera le da lo necesario para que ella subsista, porque se entiende que en aquella época efectivamente el marido administra el patrimonio familiar, pero claro, tiene que dar a la esposa, a los hijos, a la casa, tiene que darles por lo menos lo suficiente para que salgan adelante, ¿no? Para que coman, pero Jerónimo no hacía nada de eso. Entonces, a mí, claro, yo todo esto, no sabemos qué pasa en ese primer momento de la vida de Francisca, pero un dato que a mí me llamó poderosísimamente la atención es que Francisca por primera vez acudió a separarse de su marido cuando llevaban menos de 2 años casados. Llevaban como 1 año y 8 meses. Que una chica tan jovencita como debía ser Francisca, que debía tener como 14 o 15 años, en menos de 2 años ya tuviera claro que no podía seguir casada con ese hombre, era porque iba muy mal la cosa. Entonces, en este momento, Francisca se va de la casa.
pone una demanda ante el vicario arzobispal porque el matrimonio, como es un matrimonio eclesiástico, pues la demanda de divorcio la lleva un tribunal de derecho canónico y pues se inicia el proceso. Un proceso que no va a llegar a mucho porque, bueno, claro, inmediatamente a Jerónimo le llega la notificación de que su esposa quiere separarse. Ella se ha ido al convento donde pasó su infancia y efectivamente allí es donde el vicario dice donde espera que el vicario diga que se tiene que quedar retenida, porque una cosa que sí pasaba era que cuando se iniciaba un proceso de divorcio, inmediatamente el tribunal decía que la esposa se tenía que ir a vivir a otro sitio. Claro, no la van a dejar en la casa, a solas con el energúmeno. Y pues ella se va al convento en espera de que llegue esa sentencia judicial, por lo menos de que se inicien los trámites. Entonces, ¿qué hace Jerónimo? Jerónimo se va a buscar un procurador. Esto lo sabemos porque tenemos los papeles, y su procurador es Bartolomé de Alcocer. Entonces, aquí es cuando entra en escena precisamente Bartolomé de Alcocer, que es el que os he dicho que será el procurador de Jerónimo en el primer caso y de Francisca en adelante. Y en la primera escena, en la que aparece Bartolomé de Alcocer, pues él ya presenta, hasta ahora no se ha presentado un retrato, digamos, externo de cómo es Jerónimo, y el primero va a ser de Bartolomé, que es una persona que no lo conoce de nada, pero que en cuanto aparece por su despacho, digamos que ya lo cala. Entonces Bartolomé es una persona que en principio es un hombre, así lo he hecho yo, un poco cínico, que él dice, bueno, a mí este es mi trabajo, me da de comer, me da igual a quién represente, yo lo que quiero es que me paguen. Y vamos a ver lo que opina sobre Jerónimo en el momento en que él aparece. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, Bartolomé es una persona que ejerce el derecho, es un procurador, es una persona que ha tenido que estudiar, por lo menos a cierto grado de leyes, es una persona, por tanto, culta y que probablemente utiliza un vocabulario jurídico cuando habla, y Jerónimo no. Entonces hay un contraste entre los registros que utilizan los dos personajes. Y nos dice Bartolomé, así fue como todo empezó. Corría el mes de enero de 1614, cuando un vecino llamado Jerónimo de Jaras vino a mi despacho. Quería que actuase de procurador en un proceso contra su esposa. Me explicó que la muy bellaca lo había abandonado sin causa ninguna. Y lo que era peor, llevándose consigo algunos bienes. Ella dice que son suyos, la desvergonzada. ¿Lo creerá vuestra merced?, rezongó. ¿Qué suyos ni qué diantres? ¿Acaso no soy su marido? ¿Acaso no me pertenece ella misma y todo cuanto traiga consigo? Por Dios que sí. Aquel era sin duda, piensa Bartolomé de Alcocer, un desatino en toda regla. Aún así, el vecino Jaras lo proclamó con absoluta convicción. Para recalcarlo, dio un puñetazo brutal en el brazo de la silla frailera. Así me agradece que la sacara del convento y le diera una vida decente, la muy bribona. Era huérfana de padre y madre, sabe vuestra merced, y yo cometí el error de llevarla a mi casa. Si no fuera por mí, ni siquiera tendría donde caerse muerta. Yo sabía, sin sombra de duda, que aquel hombre mentía. La brusquedad de sus modales, los ojos vidriosos, la voz enronquecida, las venas rojas de su nariz. Era evidente que era un individuo dado a la bebida y además de mal temperamento. Aun sin tener constancia de los hechos, dudaba mucho que su mujer lo hubiese abandonado sin causa ninguna. Lo cierto era que el vecino Jaras no me inspiraba simpatía, pero poco importa eso en esta profesión. Mi trabajo consiste en tramitar papeles, en seguir el caso en los tribunales, en ocuparme de emplazamientos, citaciones y notificaciones. No sería la primera vez que tuviese por cliente a un canalla, ni tampoco la última. Lo importante era que pagase todo lo que yo cargase a su costa. A juzgar por la hechura de sus ropas, aquel hombre podía permitírselo. Según decís, vuestra esposa, Francisca de Pedraza, ha abandonado el domicilio conyugal sin proceder causa, llevándose sus bienes y negándose a hacer vida maridable. ¿Correcto? Se ha ido de casa, sí, la muy rufiana, pero ya os digo que esas cosas que se ha llevado no son suyas. Hice caso omiso de este último comentario. Además, ha interpuesto demanda de divorcio ante el vicario general de la corte arzobispal. ¿No es así? Dice que quiere salirse de mi compañía e ir por su cuenta. Será malnacida, pero ella es mi esposa, mal que le pese, y tiene que estarse donde yo le diga. Asentí, tomé los anteojos y me los coloqué sobre la nariz. Bien, señor Jerónimo de Jaras, puedo ocuparme de tramitar vuestro caso. Ya os he comentado cuáles son mis honorarios. Repasé el escrito que el procurador de la esposa había enviado a mi cliente, actuando ella en calidad de demandante. Aunque argumentar el pleito no está en mi mano, os aseguro que no tenéis de qué preocuparos. La vuestra es una causa ganada. Esta es una afirmación que todo letrado que se precie pronuncia entre su cliente, aun cuando no siempre responde a la verdad. O sea, los abogados siempre van a decir, sí, que vamos a ganar. Luego ya se verá. Pero en las circunstancias concretas del vecino Jaras no podía ser más cierto, o sea, era un caso ganado.
La suya era una causa ganada. No importaba que su esposa tuviese razón, ni que él fuese un miserable. La audiencia arzobispal tenía por principio rechazar cualquier petición de divorcio. Había que proteger la unidad del matrimonio. Al fin y al cabo es un sacramento y, por tanto, un vínculo sagrado. Incluso se comentaba, aunque esto no hubiese forma de comprobarlo, que el arzobispado toledano amenazaba con severísimas sanciones a cualquier juez eclesiástico que concediese la separación marital. Si alguno tuviera la tentación de promulgar tal sentencia, aquello bastaba para hacerle mudar de idea. Yo por esto quería que estuviera que estuviera Bartolomé, porque todas estas cosas Francisca no las puede saber, pero para que el lector se entere, tiene que haber alguien en la novela que esté narrando y que sí sepa de estas cosas. Bueno, el caso es que este primer pleito no llega mucho porque el Bartolomé de Alcocer, de hecho, acude a hablar con Francisca, la convence de que su esposo va a cambiar y ella accede a volver. Se retira la demanda y no llega ni siquiera a la fase de juicio. Francisca se vuelve a su casa, pero las cosas no mejoran, al contrario, van cada vez peor. Con el paso de los años tiene una familia, él la obliga a que trabaje porque no le quiere dar dinero, ni siquiera para que se mantenga a ella y a los hijos, con lo cual Francisca, y esto nos consta por las actas de los juicios, pues hace los trabajos que buenamente puede. Era muy difícil para una mujer en la época encontrar un trabajo si no era ayudando al marido en el propio negocio. Entonces, pues, ¿qué hace? Pues coser, se pone a coser, pero de hecho en unas actas incluso nos dicen, porque en ese momento viven en una habitación arrendada a una familia de una madre y una hija que viven en la misma vivienda, y ellas declaran que han visto como Jerónimo, un día que llegaba y que quería dinero, fue al arcón donde Francisca tenía todos los trapos que había estado cosiendo, todas las ropas, lo abrió con un hilo, porque no tenía la llave, Francisco lo había cerrado con llave, lo consiguió abrir, forzó la cerradura, sacó todo el trabajo que ella había realizado y se fue a venderlo para ganar dinero y poderse irse a jugar. O sea que, incluso aunque Francisca trabajaba, ni siquiera el marido le permitía que ese dinero, ese poquito dinero que ella sacaba, lo pudiera utilizar en pagar el alquiler, en la comida para ella y para los hijos que además iban viniendo. Y a todo esto se da el hecho de que era tremendamente violento, Jerónimo de Jaras, eso también nos lo testimonian las fuentes, que maltrataba de forma brutal, psicológicamente y físicamente a Francisca. De hecho, nos consta por la documentación que estuvo en la cárcel varias veces, y no porque Francisca lo denunciara y lo mandara a la cárcel, sino que debía de hacer el hombre otras cosas por ahí fuera de casa. Estuvo en la cárcel en varias ocasiones. Una de las veces que Francisca se atrevió a denunciarlo, la segunda vez, de hecho, que inicia el trámite de divorcio, él le ha dicho que como se le ocurra hacer algo, la mata. Entonces ella aprovecha un momento que él está en la cárcel para ir y presentar los documentos para el divorcio. Aparte de esto, Francisca realmente hace todo lo que puede. Aparte de acudir a la audiencia arzobispal en varias ocasiones para solicitar el divorcio, lo que hace es acudir a la justicia civil, en este caso al corregidor de Alcalá, y solicitar que, en contra de lo que dice la ley, le permitan a ella administrar los bienes de la familia. O sea, que todas las rentas de las tierras y de las casas que tenían arrendadas, que se las paguen a ella en lugar de al marido, en contra de lo que dice la ley. Y está tan claro su caso que el corregidor en 2 ocasiones va a decir que sí, que efectivamente, que sea ella la que se encargue de administrar los bienes de la familia, porque el marido no le da ni para comer a ella y a sus hijos. Bueno, entonces, otra de las cosas que hace Francisca, cuando ya ve que el tema de coser no vale, además ya va teniendo hijos, cada vez necesita más dinero, es que hace otra de las opciones que tenían las mujeres en la época de trabajar, que era poner una pensión. Entonces, aprovechando que estaban en una casa grande que tenía habitaciones vacías y que Alcalá es una ciudad universitaria, esto también lo sabemos por las actas, pues ella pone una pensión, ¿no? Alquila habitaciones a estudiantes y ella se encarga pues, de darle la comida, de remendarles las ropas, de cuidarles para que ellos pues, vayan a la universidad y estudien. Y aún así, Jerónimo, sobre todo en los veranos, que era cuando los estudiantes se iban, porque no eran originarios de Alcalá, se iban a sus casas, pues sobre todo era cuando las palizas arreciaban, ¿no? Porque además Francisca, yo me imagino que lo hizo también como una manera de protegerse. Si hay otros hombres en casa, que de hecho nos consta que se interpusieron en más de una ocasión, y luego algunos de ellos testificaron en el juicio a favor de Francisca,
Ella debió de pensar, si hay más hombres en casa, a lo mejor él por lo menos se contiene un poco más. Pero bueno, esto no consiguió solucionar las cosas. Y entonces aquí pues tengo una escena en la que ella está con uno de los hombres que luego testificarán, estudiante de la universidad, estudiante de teología, que después testificará a su favor y que le cuenta una historia, y es cuando ella dice, pues sí, tengo que denunciar a mi marido, ¿no? Y nos dice: pasaron los meses y tal como me temía, las palizas arreciaron. Eran espantosas, aunque no frecuentes, pues mi esposo pasaba temporadas fuera de casa, sin darme razón de a dónde iba ni cuándo pensaba volver. Así que el miedo a sus regresos estaba siempre presente, aun en su ausencia. Pensaba yo entonces, y todavía lo pienso, que él obraba así a propósito, como una forma más de hacerme daño. Ya me había advertido que tenía intención de quitarme la vida, pero poco a poco. Esto está en las actas, que lo dijo. Dios sabe que se daba buena maña para eso, como si él mismo fuera una enfermedad mortal. La falta de comida, la acumulación de golpes y heridas, me tenían el cuerpo destrozado. Pero de esa carne sin fuerzas tenía que sacar yo el ánimo para seguir adelante por mí misma y por mis hijos, que también sufrían insultos y palos si él no se saciaba conmigo. Su condición era bien conocida en la villa, tanto así que los estudiantes alojados en mi casa acabaron marchándose. Me costó gran esfuerzo conseguir que otros viniesen, aunque por mucho que me desviviera sirviéndolos, no volvía a tener ocupadas todas las camas, pues la fama de lo que allí ocurría mantenía alejados a la mayoría de los posibles huéspedes. Según supe, los universitarios le habían dado el nombre de Tifón. Esto es ficticio todo, Así lo llamaban todos, no solo los que se atrevían a hospedarse conmigo. No comprendí por qué hasta que uno de mis camaristas me lo aclaró. Los camaristas son los estudiantes que están viviendo en casa de una mujer. Pues veréis, señora Francisca, ese Tifón era un monstruo de la mitología antigua. Según se dice, tenía un tamaño enorme, tanto que alcanzaba las estrellas y una apariencia aterradora. Imaginaos unos ojos como las llamas del infierno, una boca que vomitaba fuego, las piernas llenas de serpientes y unas alas demoníacas capaces de provocar tempestades y terremotos. Así me lo explicó Juan de Vidalar, uno de esos pocos estudiantes que no se acobardaban por tal descripción. Me reveló que él ya había oído hablar del Tifón Jaras antes de hospedarse en casa, bien que eso no le había impedido venirse. ¿Y cuenta la historia que ocurrió con él, con Tifón? Pregunté, o si estuvo mucho tiempo atormentando a los que tenía cerca de sí, porque claro, Francisca está pensando en su propio caso. Mucho tiempo, en efecto, pero habéis de saber que al fin Júpiter lo venció, aunque no a la primera vez que lo intentó, pues el monstruo lo derrotó dejándolo muy maltrecho, y fue un portento que consiguiera recuperarse. O sea, esto es un anuncio de lo que le va a pasar después a Francisca. Con todo, él se recobró y volvió a intentarlo, aunque ya os digo que no le resultó tarea fácil. Todos pensaban que Tifón era invencible, tanto más habida cuenta de que ya había despedazado antes a su adversario. Pero Júpiter lo persiguió con gran porfía, a costa de grandes esfuerzos y fatigas. Al cabo, logró someterlo y mantenerlo apartado para siempre. Reconozco que la historia me dejó impresionada. Algo debió de notarse en mi expresión, pues él me miró de hito en hito y preguntó: ¿ocurre algo, señora Francisca? ¿Os molesta acaso lo que he dicho? No, por cierto, perded cuidado. Lo cierto es que aquello me hizo cavilar. Ya lo decían los antiguos, incluso los monstruos más temibles, aquellos que parecen del todo invencibles, pueden acabar derrotados. Ese era un pensamiento del que cualquiera podría sacar fuerzas. Descubrí también otra cosa, que la figura de aquel Tifón, aun siendo bien diferente a la de mi esposo, de alguna forma se me antojaba muy adecuada a él. Y si los estudiantes de la villa, aun aquellos que no lo conocían, se lo representaban de tal guisa, distinguiendo su carácter con tal claridad, debía de ser posible hacer que otros también lo notaran, en especial aquellos hombres de iglesia, los guardianes de la fe, que formaban la audiencia arzobispal, los únicos que podían apartarlo de mí en buena ley. Si podía lograr que ellos vieran a Jerónimo tal como era, de cierto me permitirían divorciarme. Bueno, pues la historia no os la cuento porque ya probablemente la conozcáis, os la explicarían en la sesión anterior, pero el caso es que finalmente el caso llega a la universidad. Y es Álvaro de Ayala, el rector de la universidad, elegido ese año por votación entre los estudiantes, entre los colegiales mayores del Colegio de San Ildefonso, el que da una sentencia absolutamente histórica, que probablemente nadie se esperaba y que iba en contra de lo que había dictado previamente la audiencia arzobispal. Ya os he dicho que yo me imaginé por qué Álvaro de Ayala pudo haber hecho eso, y él mismo nos lo cuenta en el momento en que entra, al final ya de la novela, cuando entra en la novela, ¿no? Dice: recuerdo cuando todo empezó,
pues en realidad todo estaba acabando. A algunos el fin nos llega pronto, así lo quiere la providencia. De cara a la eternidad poco importa. Los cielos no han de juzgarnos por cuántos días vivimos, sino por cómo elijamos emplearlos. Nos encontrábamos a mediados de febrero. Yo llevaba 4 meses como rector de la universidad. Había ascendido al cargo como mandan nuestras constituciones, por votación de los colegiales, la víspera de San Lucas. Mi mandato acabaría cumplido 1 año de esa fecha. Todo lo terrenal es efímero. Todo cuanto se obtiene acaba perdiéndose. O quancito transit gloria mundi. Claro, los colegiales, los universitarios hablaban en latín, ¿no? Pues pongo ahí una pequeña cita. Me quedaba poco, lo sabía. Los cielos me han otorgado una constitución enfermiza. Arrastro problemas de salud desde la infancia, que se han visto agravados con el tiempo. Los rectores de la universidad eran estudiantes, o sea, que tenían a lo mejor 21 o 22 años, eran personas muy jóvenes. Era consciente de que tal vez ni siquiera llegase a completar mi rectorado, aunque rezaba para que el Altísimo me concediese unos meses, lo suficientes para hacer algo relevante con mi cargo, algo nuevo, algo grande. En eso fundaba mis esperanzas, Dios lo sabe. Todo hombre aspira a dejar un legado, algo por lo que se le recuerde y admire cuando él ya no está, una huella que otros contemplen con respeto, una semilla que florezca dejando como frutos la virtud y la justicia. Pero las rencillas internas de la universidad no me ofrecían campo para eso. Me resignaba pensando que todo queda en manos del Señor. Si Él así lo deseaba, se me mostraría el camino llegado el momento. Lo vi claro ese día, a mediados de febrero, en que me llegó el expediente de una mujer desconocida, Francisca de Pedraza. Una petición de lo más extraña, el que una vecina de la villa solicitase recibir justicia en la audiencia universitaria. Me pregunté, entonces, si no sería esa la respuesta que la providencia ofrecía a mis plegarias, mi oportunidad de dejar un legado juzgando aquella causa. ¿Por qué, reverendo señor?, me preguntó uno de mis conciliarios cuando les expuse mi idea. Estos son asuntos entre pecheros, entre gente del pueblo, que no merecen vuestra atención ni vuestro tiempo. Mal decís que nuestro Señor nos enseñó a mostrar misericordia ante los necesitados, sea cual sea su condición. Él no da la espalda a los humildes. Siguiendo su ejemplo, tampoco debiéramos hacerlo nosotros. Reparé en que aquel argumento no los convencía demasiado. Mas nada podían objetar contra los sagrados textos. Así, sus protestas se encauzaron en otra dirección. Reparad, reverendo señor, en que tomar esta causa no os traerá beneficio alguno, mas sí podría causaros perjuicios en el futuro. Habrá quien piense que cuestionáis las decisiones de la audiencia arzobispal y por ende de la Santa Madre Iglesia. Agradezco que os preocupéis por mi futuro, respondí sin poder evitar sonreírme. Os aseguro que a mí no me inquieta en absoluto. ¿Sabe que se va a morir? Sospecho que ningún otro de mis antecesores en el cargo habría llevado adelante el asunto del modo en que yo lo hice. Eso no me convierte en alguien mejor ni peor que ellos, pero sí en el juez más adecuado para esa causa. Lo digo sin jactancia, no es una buena compañera del alma, que se ve ya cerca de exhalar su último aliento. La providencia me eligió como rector, de eso estoy convencido, para que me encargase de este caso, para que yo hiciera justicia donde nadie más podía hacerla. Ese es el personaje de Álvaro de Ayala, que, bueno, como sabéis, es el que da la sentencia definitiva de Francisca de Pedraza, autorizando el divorcio, que en realidad es una separación, que se le restituyen la dote y las arras a Francisca, que se le dé la custodia de los hijos, que era una cosa absolutamente inédita en la época, y firmando además lo que hoy llamaríamos una orden de alejamiento, que era algo que ni Francisca ni su abogado ni siquiera se les había ocurrido pedir, pero que el rector concedió como cosa extra que consideraba muy necesaria, que Jerónimo no se pudiera acercar a Francisca. Bueno, pues aparte del caso de Francisca, lo que yo he hecho es crear otras 2 amigas que están a su alrededor, que comparten sus problemas, las que ella se apoya, pero que además tienen también sus propias historias con sus respectivos esposos. Y una de ellas es Ana. Ana es una muchacha que desde que es muy pequeña y está en el convento, a ella le gustaría contribuir de alguna manera, porque piensa que las mujeres sí contribuyen en la casa, a los hijos, y eso es algo que ella sabe que está bien y lo quiere hacer, pero le gustaría hacer algo más, porque piensa que los hombres van fuera de casa, tienen su trabajo y contribuyen de alguna manera no solo a la casa, contribuyen también a la sociedad. No de esta manera tan como lo estoy explicando yo, porque quizá estas ideas en la época no estarían tan elaboradas, pero es más o menos lo que ella piensa, ¿no? Que por qué siendo mujer ella no podría tener un empleo, aparte de estar en casa con su marido y con sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, Ana se casa con un hombre que es cirujano y, pues, entre otras cosas, tiene discusiones con él. Ana es un personaje que además utilizo, es una persona como muy, muy visceral, muy temperamental, que está muy segura de que todo lo que ella dice y lo que piensa es verdad, y tiene sus discusiones con su marido, que es un hombre además leído, que ha estudiado y que, pues bueno, pues se enfrenta con ella en cosas relativas a medicina que
Ana le dice que no pueden ser verdad. Bueno, vamos a ver este fragmento sobre Ana, es sobre algunas de las ideas que tenían los libros de medicina sobre la anatomía femenina. Los libros abren los ojos y el alma, lo sé por experiencia. Tienen una riqueza diferente a la del resto de cosas de este mundo, que no puede medirse en monedas de cobre ni plata. Pero también digo una cosa, aunque contienen muchas verdades, no están libres de incluir algún error. Por eso no hay que empeñarse en creer lo que ponen ellos cuando la realidad demuestra lo contrario. Tuve alguna disputa con mi esposo a cuenta de esto, pues él sostenía teorías de lo más peregrinas, sobre texto de que las había leído en no sé qué sitios. Por ejemplo, me dijo que las hembras debían casarse, esto es de verdad, los textos de la época, que las hembras debían casarse, pues si no, se exponían a volverse locas. Esto era a causa de que las doncellas, que no tienen bien abiertas sus partes por no haber conocido varón ni parido hijos, a las doncellas la sangre del menstruo no puede salirles toda afuera. Así que empieza a subirles hacia arriba, hasta que les llega al corazón y éste se entorpece, y ella se vuelve melancólica. Y si pasa más tiempo, puede inflamarse, y la mujer empieza a sentir desvaríos, y en transcurriendo aún más tiempo, puede llegar a la putrefacción, y entonces ella siente gran agitación, y su espíritu se pervierte, y siente deseos de matar. Por esa razón, afirmaba, todas las mujeres debieran casarse para prevenir tan tremendos males. O sea, que si la mujer no se casaba, se volvía una homicida. Y claro, Ana dice, pero, o sea, que me da igual que lo hayas leído en un libro, marido, es que esto no puede ser verdad. Recuerdo que cuando me lo contó, me lo quedé mirando. Ganas me dieron de responderle que en muchos casos más loca vuelve a una mujer el tener marido que el no casarse. Más loca te vuelve el marido que sin marido. Mira, esposo, le dije en cambio, no sé quién sería el que vino con ese invento, pero puedo asegurarte que no es cosa cierta. Y él, lo de siempre, que qué sabría yo, que como no siendo más que una mujer me atrevía a contradecir a no sé qué doctor de medicina, toda una autoridad, muy leído y muy sabio. Que aquello tenía que ser verdad porque él lo había encontrado en un libro. Pues entonces ¿será que lo leíste mal? Que Ana, respondí yo que no estaba dispuesta a ceder ni un palmo en aquella cuestión. Hubierais visto sus aspavientos y la de voces que me dio entonces. Tanto que hasta bajó su señora madre, porque viven con la suegra, bajó su señora madre para ponerse del lado del hijo, como no. Poco me importó. Sigo pensando, hoy como entonces, que en lo tocante a los asuntos femeninos, de poco sirve ser erudito o hablar latín. Más sabe la mujer, por experiencia propia, que el hombre que lee a otros 100 hombres, ninguno de los cuales se ha amonestado en preguntar a una hembra. Esto resulta tan claro como el día y es gran necedad pensar lo contrario. Esto nos dice Ana, que es así como la más combativa de las tres. Y luego está el caso de Clara, que Clara es otra de las amigas y Clara, pues ella quiere casarse. Clara es como muy guapa, presta nada atención a su apariencia, los hombres la encuentran atractiva y ella lo sabe y saca partido de eso. Entonces Clara es el caso de la mujer, de cómo el hombre, la mujer era posesión del hombre, entonces el hombre podía decidir utilizarla para lo que fuera, incluso en determinados casos llegar a prestársela a otros hombres, ¿no? Y luego Clara es una mujer que quiere tener hijos y no tiene hijos con su marido. Entonces es otra problemática también muy característica de la época que he querido trazar. Es un tema serio y grave, pero no he querido convertirlo en una tragedia ni mucho menos. Entonces la historia de Clara es una historia, bueno, si leéis el libro ya lo veréis, ¿no? Era un poco complicado hacer una historia tan escabrosa de manera que fuera algo, digamos, tierno incluso, pero bueno, está en la novela. Y para Clara lo más importante es la apariencia, que es algo que nos aparece muchísimo en las fuentes de la época, ¿no? En Quevedo, por ejemplo, vemos cómo pueden ir rotos por detrás los trajes por donde tapa la capa, pero por delante van remandados. O sea, lo importante es lo que se ve. Y entonces Clara es una manifestación, ella y su esposo, Luis de Santarém, que sale también en el juicio de Francisca, son un claro caso de esto. Luis y yo sabíamos que de puertas adentro las penurias quedan en secreto, que lo importante es lo que se aparenta de puertas afuera. No importaba mucho tener la olla aguada ni el pan correoso, si eso pagaba vestidos y adornos que lucir en público. Eso sí, cuando era menester agasajar a personas de calidad con las que mi esposo tenía negocios o esperaba tenerlos, no se ahorraba en luces, viandas ni vino, aunque luego hubiéramos de quedar a oscuras y comer sopa de ajo durante un mes para compensar el dispendio. En esas ocasiones, él me hacía participar en la velada. Mientras muchos prefieren tener a sus mujeres encerradas a cal y canto, él estimaba que una esposa galana, ¿no? Así como aparente, guapa, que además se comporte con gracia y donaire, puede resultar de gran ayuda.
Hay hembras cuya presencia ablanda el corazón del varón y le turba el ánimo de modo que éste se aviene a cerrar negocios en mejores condiciones para el marido, con tal de contentarla a ella, ¿no? El marido la saca cuando está con las personas con las que hace negocio, porque como es tan maja y tan, pues los hombres un poco pierden la cabeza con ella, pues es más fácil cerrar negocios con ella. A tal efecto, me tenía contratado un profesor de vihuela para que me instruyese en tañerla con suavidad y dulzura, para que les cante a los invitados cuando están en casa. Y me tenía pedido que en tales convites no vistiese yo los corpiños más elegantes, pues aplastan con dureza el pecho, dejándolo plano y borrado bajo las ropas, que era la moda de esa época. Prefería que llevase sayuelos muy bajos de escote, de esos que exhiben buena parte del busto y lo ponen como en escaparate, por así decir, de modo que los senos bailen con la risa o se eleven al ritmo de la respiración. Tú eres la joya principal de mi casa. Quiero que todos lo vean, me decía. Me traía engalanada como a una dama de calidad, con mis chapines adornados, mis buenos vestidos y alhajas, mi manto bordado, mi verdugado. Notaba las miradas sobre nosotros cuando salíamos a la plaza, a la iglesia, al teatro, pues también Luis era joven y garrido y se acicalaba con elegancia. Yo daba gracias a los cielos, no lo niego, entre otras cosas porque a las mujeres normalmente les tocaban maridos mucho más viejos que ella, mientras que Luis más o menos es de su misma edad. Tenía buena parte de aquello con lo que siempre había soñado. Tan solo echaba en falta una cosa, algo que me dolía los ojos cada vez que entraba en la sala de recibir. No había allí un estrado, como el de las damas distinguidas, o las que, aun sin serlo, las imitan. Pero todo se andaría. Si visitáis la casa de Cervantes, por cierto, veréis que efectivamente está el estrado, la sala de las damas, tiene un estrado porque era costumbre en Castilla que las mujeres se sentaran en estrado, en la casa. Y las casas elegantes tenían un estrado, era un símbolo de distinción y Ana quiere tener uno. Bueno, pues, como os digo, la novela se publicó hace 2 años y una de las cosas que a mí más ilusión me hizo fue que en las fiestas, no en estas pasadas, sino en las anteriores, las del 2023, me eligieran para ser pregonera. Me eligieran para ser pregonera precisamente por haber escrito la novela sobre Francisca de Pedraza. No sé muy bien cómo fue el proceso, pero sí sé que no es muy frecuente que elijan a gente que tiene que ver con el mundo de las letras para ser los pregoneros, con lo cual imagino que tenían constancia de que existía esa novela, que por lo menos se la habrían leído, al menos algunos de ellos, y eso es lo que más ilusión me hizo, que realmente eso me pareció como un símbolo de que la novela, por lo menos en Alcalá, estaba llegando a mucha gente, incluso a gente que a lo mejor normalmente no lee libros con mucha frecuencia. Bueno, el caso, aquí está fue una noche maravillosa y yo quería hablar sobre Francisca. Yo sé que son las fiestas y que es una ocasión así divertida y tal, pero quería decir unas palabras sobre Francisca de Pedraza. Es un hecho trágico, pero es un hecho importante y quería resaltarlo. Entonces, dentro de que el pregón era un pregón festivo, pues sí que aproveché para contar algunas cosas sobre Francisca. Y nada, y con esto termina esta charla en la que os explico un poquito cómo, tomando todos esos datos históricos, yo los he ido formando, configurando todo, mezclando todo para hacer una novela y os hacéis una idea de cómo está escrita, de cuáles son los personajes y de cómo están tratadas las cuestiones de la época, las mentalidades y nada, pues sea... Y ahora llega el espacio dedicado a la información de nuestra asociación. Ya hemos terminado la conferencia de Francisca de Pedraza. Tenemos pendiente el 18 Encuentro de Historiadores del Valle de Henares, que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre. También comentaros cómo contactar con la institución en la Capilla de la Quinta de Cervantes, Navarro y Ledesma número 1, en horario de martes, miércoles y jueves de 10 a 13 horas. También en nuestro teléfono 624 66 0501. Nuestro correo electrónico ieecomplutenses@gmail.com o también a través de nuestra página web ieecc.es. Y a todos los oyentes que todavía no son socios, animar a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad con una cuota de 60 euros anuales. Crear una sociedad libre de cualquier violencia ejercida sobre las mujeres
es una de las metas como ciudadanía debemos conseguir, porque será la única manera de alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La implicación de todos los agentes de la sociedad es fundamental para alcanzar nuestra meta. Todo acto es un paso más. La cultura siempre ha contribuido a despertar y remover conciencias. La música es capaz de despertar emociones. Es un instrumento eficaz para comunicar e incluso puede ser utilizada en terapias. Múltiples son los beneficios de la música y por ello queremos destacar aquellas canciones comprometidas con una sociedad libre de violencia de género. Las canciones que fomentan la igualdad y tratan a la mujer de manera respetuosa e igualitaria. Recordar también que el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. El 016 es un servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Está destinado exclusivamente a este tipo de situaciones, ofreciendo información, asesoramiento a las mujeres víctimas o posibles de violencia de género, tanto física como psicológica, y otro tipo de violencias sexuales. Y ahora os dejo con una canción que se titula 016, ¿Quién eres tú? La cantan Paco Damas, Rosalén, Pilar Jurado, Cristina del Valle, Rocco, Carmen París, Amparo Sánchez, Clara Montes, Marina Heredia, Argentina, Carmen Linares y La Sica. ¿Quién eres tú? Con el hielo de tu mano, Con tu pálida mirada, con tu luna de costado, no romperás con tus sólidas caricias el llantar de mi universo, el silencio de la brisa. Habrá que hacerle a la voz un abanico de seda que diga a los cuatro vientos lo poco que de ti queda, que cuando muere el amor el alma se desmelena y quiere que no se escape aquel recuerdo sin pena. Sonrisa más preciosa. Habrá que hacerle a la voz un abanico de seda, un abanico que diga a los cuatro vientos lo poco que de ti queda, que cuando muere el amor el alma se desmelena y quiere que no
escape, aquel recuerdo sin pena. Habrá que hacerle a la voz, habrá que hacerle a la voz un abanico de seda que diga los cuatro vientos, que diga lo poco que de ti queda, que cuando muere el amor, que cuando muere el amor, el alma se desmelena y quiere que no se escape, que no se escape aquel recuerdo sin pena. Y a continuación, María José os comenta cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfecto radio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Como decía Doc, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio de la Institución de Estudios Complutenses hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.